muy interdisciplinar en colaboración con la Facultad de Administración, de Ciencias de Administración y también con Humanidades y la propia Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Es decir, tenemos 3 líneas cohesas dentro de esa maestría, de relaciones interculturales, de relaciones comerciales, lo que vamos a tratar hoy, y también de relaciones sociopolíticas. Es decir, esa maestría quiere tocar una temática única, digamos, hasta ahora de este programa para el país de Colombia. Es decir, trabajamos desde enfoques comparativos, históricos e interculturales, las relaciones entre la Unión Europea, no solamente la Unión Europea, sino entre Europa y América Latina, con todos los antecedentes históricos hasta hoy en día y todas las dinámicas, el intercambio, los conflictos, las contradicciones, pero desde una perspectiva de Colombia y de América Latina, analizar bien o desarrollar heurísticas de analizar el intercambio y la interacción entre ambas regiones. Perdón. Eso es un poco la idea de la maestría, y ese ejercicio de trabajar de manera interdisciplinaria es un gran reto, no solamente como trabajamos la propuesta y presentándolo al ministerio, porque no es muy común, digamos, de trabajar de esta manera. Aparte del trabajo interdisciplinario, lo que nos parece también importante dentro de la maestría es manejar diferentes idiomas. Tenemos representantes que hablan diferentes idiomas extranjeros aquí al lado, alemán, inglés, hasta que francés creo, yo también como alemán, inglés, español, etcétera. Estamos también, no sé, representamos también cierta interculturalidad aquí en la mesa, y eso me alegra contar con la asistencia de los 3 profesores que están conmigo ahora en la mesa de debate. Y les quisiera presentar muy brevemente a las personas que están conmigo acá en este momento. Primero está a mi lado derecho Inés María Ulloa, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del Departamento de Economía. Estudió en Alemania, tiene un título que es un diploma, Volkswirt, se puede llamar macroeconomía, traducirlo es un poco difícil. Economía, un diploma en economía en la Universidad de Mannheim, en Alemania, y economista de la Universidad del Valle. Está trabajando en el grupo de investigación de macroeconomía aplicada y economía financiera, y sus investigaciones en curso o también terminadas son ciclos financieros en América Latina y diseño de una metodología para la identificación, medición y gestión de riesgo financiero y operacional en cadenas de abastecimiento en empresas colombianas. Actualmente está trabajando como jefa del departamento de economía. Al lado derecha les presento, y por eso interdisciplinario, es Mario Alejandro Pérez del Instituto Sinara. El Instituto Sinara está ubicado en la Facultad de Ingeniería, pero Mario Alejandro Pérez está economista de la Universidad del Valle, magíster en Economía del Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE de México. Después hizo un magíster y un doctorado en Ciencias Ambientales con énfasis en Economía Ecológica y Gestión Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, y después un postdoctorado de la Universidad de Sao Paulo, es decir, una carrera académica muy amplia en diferentes países. Está vinculado al Instituto Sinara de la Facultad de Ingeniería en 1993 y forma parte del grupo de investigaciones en Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad. Trabaja sobre temas de economía ecológica, conflictos ecológicos destructivos, justicia ambiental, sustentabilidad, comercio internacional y medio ambiente, entre otros. Actualmente es el presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica y director del doctorado interinstitucional de Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. También me imagino un trabajo muy interdisciplinario entre diferentes facultades. Al lado izquierdo tengo Leonardo Raffo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, también del Departamento de Economía. Es economista de la Universidad del Valle. Hizo también después un magíster en Economía aplicada, también en la Universidad del Valle, y sus áreas de investigación y de interés son teoría y política del comercio internacional, microeconomía, teoría de juegos, teoría del crecimiento económico y teoría económica de los bienes ilegales.
También invitamos al profesor Edinson Janja de la Facultad de Ciencias de Administración, actualmente trabajando como director de la Universidad de Valles el Yumbo, pero lastimosamente todavía no podía estar presente en esa mesa, pero igual creo que tocamos temas bastante diversos para esa mesa con el título Relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina, una apuesta, digamos, en la búsqueda de un nuevo modelo económico. El título para esa mesa de debate y la dinámica que pensamos nosotros es la siguiente, que primero cada uno de los participantes en la mesa va a presentar máximo de 10 minutos algunos de sus puntos claves de la investigación tocando el tema de las relaciones comerciales entre ambas regiones y sobre todo entre Colombia y la Unión Europea, y que después entramos a un pequeño debate acá. Yo preparé algunas preguntas a los participantes y abrimos después el debate al público para que ustedes también puedan plantear comentarios, ideas o también preguntas a las personas trabajando el tema de relaciones comerciales. Eso sería un poco la dinámica y primero empezamos con Leonardo Gaffo, después sigue Inés María Oloa y al final Mario Pérez. Bueno, listo, la palabra de Leonardo. Bueno, muchas gracias Andreas por esta invitación y me complace estar aquí rodeado de ustedes y espero aprender mucho hoy. Bueno, voy a comenzar mencionando algunas tendencias de las relaciones entre Colombia y la Unión Europea. Lo primero que hay que mencionar desde luego es que la importancia de la Unión Europea es enorme como socio comercial y como país exportador e importador en todo el mundo. Puede decirse que es el principal motor del comercio mundial de bienes y servicios. Algo que vale la pena resaltar de entrada son las asimetrías económicas que existen entre Colombia y la Unión Europea. Esta última constituye casi 70 veces, en términos del tamaño del PIB, el de la economía colombiana. Algunos trabajos han mostrado eso. En términos de las exportaciones de bienes y servicios, es 48 veces más grande, y el PIB per cápita también estaba alrededor de 6 veces más grande que el de Colombia en el año 2009. Cabe notar que a nivel tecnológico las diferencias también son enormes. Esto se puede ver si se analiza la inversión en investigación y desarrollo. Aquí tengo una gráfica para el año 2013. Obviamente se observa que las diferencias entre las grandes potencias económicas y Colombia y en particular los países de la CAN son enormes. También en la producción de artículos científicos se pueden observar diferencias muy importantes. El país que lidera esta variable en todo el mundo es Estados Unidos. Bueno, cabe mencionar que el comercio exterior de Colombia con Europa es bastante importante. Esta gráfica muestra la proporción que representa dentro de las exportaciones totales. El comercio con Europa puede verse que es una fracción bien importante. Algo se puede ver para las importaciones. Estas son las exportaciones e importaciones de Colombia hacia Europa. Puede verse cómo se trata de una tendencia claramente creciente y en la que resalta el hecho que para parte del periodo, o buena parte del periodo, la balanza comercial es deficitaria. De hecho, el índice de balanza comercial relativa está por debajo de 0, lo que muestra que en general prevalece el déficit. Bueno, los principales destinos de exportación de Colombia a Europa han sido el Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda. Esta es una tendencia que en general se mantiene. Y voy a hacer referencia ahorita a algunos aspectos generales del patrón comercial entre las dos regiones. Cabe notar que es muy contundente el patrón comercial y muestra que las exportaciones del sector primario en las exportaciones totales del país hacia la Unión Europea es muy importante. Está alrededor del 85%. Esta gráfica lo muestra claramente. Nótese que es una proporción altísima en realidad. Y de hecho es una tendencia que en general se ha intensificado debido al incremento de las exportaciones de hidrocarburos de Colombia. Por otra parte, podemos ver también las tendencias
por estos grandes sectores económicos. Se puede ver que la de productos primarios pues es enorme. Esta es la misma participación, pero utilizando una desagregación, una base desagregada, utilizando la clasificación del sistema armonizado. Aquí agregada 16 grandes sectores. Se puede observar cuáles son las principales exportaciones de Colombia a Europa. Predominan efectivamente productos minerales, y esta franja, que es la franja verde, presenta una tendencia creciente. Productos vegetales también representa una parte importante, pero ha venido decreciendo. Bueno, esta es la parte de productos minerales, claramente es una tendencia creciente. Esta gráfica muestra también las exportaciones para otros sectores económicos. Y aquí podemos observar el lado de las importaciones, y también es contundente la tendencia. Claramente la participación que tienen las franjas industriales es altísima. Es todo el área roja dentro de esta gráfica de porcentajes, y esta franja representa alrededor del 96.79% de todas las exportaciones. Nótese que se ha mantenido también constante a lo largo de todo el periodo. Esta es la gráfica de tendencia del valor en términos absolutos de las importaciones. Nótese que la de bienes industriales también es creciente. Y aquí se presenta otra gráfica un poco más desagregada por los grandes sectores económicos agregados por la clasificación del sistema armonizado. Se puede ver que las importaciones de bienes de maquinaria y eléctricos representan el 31.03% a lo largo de todo el periodo. Productos químicos tienen una participación media del orden del 27.05% y bienes de transporte del 12.04%. O sea que realmente el patrón comercial es contundente a ese nivel en términos agregados. Lo que sucede es muy claro para las dos regiones. Por último, esta gráfica permite complementar un poco el análisis. Es la balanza comercial relativa, o sea, calculada como X menos M sobre X más M. La de productos primarios es cercana a 1. Esto muestra claramente la importancia que tienen las importaciones de estos bienes. La de bienes industriales, por el contrario, es negativa, y la del resto de productos tiende a ser negativo, que presenta, como es natural, unas oscilaciones a lo largo de todo el periodo. Bueno, yo quiero dejar por ahí por lo pronto, cederle la palabra a los colegas y continuar la discusión. Gracias, Elena. Seguimos con Inés. Nosotros, la idea que nos planteó Andreas era, bueno, dividirnos un poco, digamos, los temas. Yo voy a tratar de, pues dado que cada uno preparó sus ideas separadamente, pues yo también hice algunas gráficas de relaciones generales, porque voy a tratar de concentrarme para mostrarles, concentrarme en aspectos minerales, en exportaciones minerales, que ya Leonardo mostró pues la importancia que tienen las exportaciones, el peso que tienen las exportaciones de minerales, petróleo, carbón, etcétera, a la Unión Europea.
Solamente como para contexto, pues hoy la Unión Europea, parece que a partir de marzo serán 27, pero hoy son 28 países. Entonces, pues allí simplemente para contexto, para que los tengamos presentes. Obviamente hay países, pues digamos, con productos muy grandes como Alemania, Francia, Reino Unido, incluso Países Bajos, etcétera, con ingresos per cápita también muy altos. Pero pues ese es como el contexto para que lo tengamos, ¿sí? Esta, digamos, lo que está en el mapa amarillo es toda la Unión Europea. Pues ustedes saben que algunos no están en la Unión Monetaria y otros pues tienen acuerdos para movilidad laboral y comercial, ¿sí? Como a Suiza, por ejemplo, cosas de ese tipo. Ya Leonardo dio algunas cifras, yo solamente quiero mostrarles, digamos, el promedio de la Unión Europea del Producto Per Cápita en paridad de poder adquisitivo es cerca de 26.000 euros, ¿sí? Tiene 500 millones de habitantes y 4.23 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Miren el kilometraje de América Latina, como que para que vayan viendo, pasa a los 20, o sea, la Unión Europea en términos de tamaño es mucho menor. En términos de población podría decir uno que no está tan lejana, ¿sí? Pero pues obviamente aquí yo no tenía, digamos, el dato exacto digamos, con la misma metodología para calcular el Producto de América Latina, pero pues debe estar alrededor de 2.000 y pico euros el equivalente, ¿sí? Estados Unidos pasa los 37.000 euros, Rusia llega a 13.000 más o menos, China 6.400, Japón alrededor de 28.000. Para que ustedes sepan, esto es la Unión Europea, que ustedes ya vieron que hay países muy pequeños y muy ricos y otros pequeños y no tan ricos. Alemania y algunos países pasan los 31.000 euros, ¿sí? Y la población, pues también es importante. Aquí hay todo un tema de densidad poblacional en algunas regiones. Miren, por ejemplo, la población de Rusia. Rusia miren la diferencia entre la Unión Europea y Rusia en tamaño, ¿sí? Pues sabemos que Rusia tiene una parte bastante despoblada por condiciones obvias, ¿sí? Aquí tenemos la población china y la población hindú o de la India, pues, ¿sí? Para que tengamos como ese contexto de lo que implica para América Latina un mercado pues con esa magnitud de población y con ese ingreso per cápita. Aquí voy a presentarles unas cifras generales de los comercio colombiano a zonas de acuerdos. La LADI la componen estos países latinoamericanos, ¿sí? Y pues la Unión Europea ya vimos quién la conforma. La LADI ha tenido digamos, representa más o menos, exportamos más o menos el 25% de nuestras exportaciones van a la LADI. En la Unión Europea, ya Leonardo lo mostró, arrancamos cerca del 25%, pero hoy está alrededor del 16%. O sea, ha habido una disminución importante en la participación de la Unión Europea en nuestro comercio, ¿sí? La comunidad andina es esta lineecita gris que se ha movido pues allí entre el 10 y el 7%, y Mercosur pues con unos picos importantes, ¿sí? Obviamente aquí no es sumable porque esto aquí hay intersecciones. En términos de países, me interesaba mostrarles esto. Pues Estados Unidos en el año 95 representaba, a Estados Unidos salía el 35% de las exportaciones. Esto es el resto del mundo, el resto de países. Alemania tenía el 7% y Bélgica el 3%, que son de los países que están reportados normalmente, digamos, en las estadísticas. Si vamos al año 2000, ¿sí? Que puede ser un año coyuntural, Estados Unidos ya representa el 50% y Alemania bajó al 3% y Bélgica se mantiene por ahí. Si vamos al año 2005, Estados Unidos representa el 40% y Alemania se quedó por acá alrededor del 2% y Bélgica igual. En el año 2010, miren el cambio de la torta,
y todo esto, pues obviamente ya Leonardo planteó algo, digamos ahí que hay una exportación de minerales a muchos países diferentes, a la Unión Europea y a Estados Unidos también. En el año 2015, el cambio es importante, ¿sí? 28% Estados Unidos, 55% del resto de países del mundo, y Alemania se quedó por ahí en el 3, Alemania en el 1 y Bélgica en el 1 también, en el 1% de nuestras exportaciones. Eso es en valor, pues, ¿listo? Grupos de productos, también como para que tengamos una idea, porque eso es lo que quiero aquí resaltar. Los combustibles en el año 2006 representaban el 41% de nuestras exportaciones, el total de nuestras exportaciones, los agropecuarios el 20%, las manufacturas el 36%. Ustedes van a ver que en el año 2010 ya las manufacturas, que eran el 36%, 5 años antes o 4 años antes, ya pasan a ser el 22%, y los productos de industrias extractivas, donde está toda la industria minera, ya pasan a ser el 58%. Miren cómo básicamente este porcentaje que ganan las industrias, digamos, en las exportaciones, todas las industrias extractivas, es el porcentaje que pierden las manufacturas, y para allá es para donde quiero llegar. ¿Sí? Uno puede plantear, digamos, una bonanza minera, en especial, obviamente, petrolera, en más o menos de unos 10 años. Obviamente, en términos de por qué habla uno de bonanza, por razones de cantidades y de precios, ¿sí? En el año 74, que no está tampoco tan lejos, Colombia era importador neto. En el 83 hay el descubrimiento de Cayo Limón. En el 86 Colombia empieza a volver a exportar petróleo, ¿sí? Por ejemplo, se crea en el 95 el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que ha jugado un papel importante en la política, ¿sí? Y la producción petrolera en el año 99 supera los 800.000 barriles diarios a $20 el barril, ¿sí? Allí están, digamos, el comportamiento desde 1970 de las exportaciones tradicionales. El grisecito, este grisecito es petróleo y derivados, el anaranjado es carbón, ¿sí? Y lo otro pues es ferroníquel, y café es el azulito. ¿Qué puede uno plantear, digamos, a grosso modo? Pues, con Andreas hablamos, pues esto no es producto de grandes investigaciones, sino un análisis muy general. Esta concentración de las exportaciones en productos mineros, pues obviamente ha tenido efectos importantes sobre el tipo de cambio. Solamente para que tengan una idea, en algunos momentos Ecopetrol monetizaba cerca de 70 millones de dólares diarios, mientras el Banco de la República compraba 50 o 40, ¿sí? O sea, realmente había unas cifras descomunales de ingreso de divisas por razones de exportaciones mineras, y todo esto pues también tuvo un efecto muy importante sobre el tipo de cambio. Igualmente, en el aspecto fiscal, Ecopetrol jugó un papel y ha jugado un papel muy importante en las finanzas del Estado, cosa que hoy obviamente se ven golpeadas. La conformación del Sistema General de Participaciones y de Regalías es producto de toda esa bonanza y todas esas exportaciones mineras. Y esto ha llevado, digamos, a una reasignación de la producción y las exportaciones, y este es el punto central. O sea, que toda esta reasignación ha sido en detrimento del desarrollo industrial y de otros sectores, sin potenciar la industria minera, y eso es parte de las herencias que tenemos hoy, de los problemas que podemos enfrentar. Yo dejaría allí. Europa es un importador en este momento, obviamente sigue comprando café y sigue comprando otros productos, pero ya Leonardo lo mostró hoy, es un demandante de nuestra riqueza minera, y pues obviamente ya es culpa un poco de los colombianos y de la política económica colombiana que no hayamos podido desarrollar una industria
conexa, con mayor valor agregado, etcétera, asociada a ese tema. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias también por la invitación a este evento. A ustedes, a esta nueva maestría que van a impulsar interdisciplinaria. Y felicitaciones también porque esta es una iniciativa, digamos, muy importante para la Universidad del Valle, para la región y para el país. Pues aprovechando el tema de la interdisciplinaridad, entonces voy a presentar este trabajo sobre comercio internacional y ambiente, de la economía ecológica, y aquí, digamos, me divorcio un poco de los compañeros que me precedieron, pero basado también en buena parte digamos, se reafirma parte de lo que voy a presentar, de lo que los compañeros también han presentado, y me divorcio en el sentido de que me voy a focalizar más en temas, obviamente, de la relación entre comercio internacional y ambiente, pero como estamos mirando desde el enfoque de la economía ecológica, y les garantizo que no conocen mucho acerca de ese enfoque, entonces me toca presentarles un poquito antes de qué se trata ese enfoque, y precisamente es un enfoque de carácter transdisciplinario que recoge, digamos, a la economía desde una perspectiva un poco más amplia. Entonces, ¿qué es la economía ecológica? Pues es lo primero que hay que contarles a todos, ¿no? Entonces, la economía ecológica es un nuevo campo transdisciplinario que mira la economía como un subsistema de un sistema mayor. Ese sistema mayor es finito, y ese sistema mayor es la biosfera, ¿no es cierto? La conocemos como la biosfera. Está abierto el sistema, pero ese es un tema muy importante, es diferente al marco conceptual de la economía tradicional, que trabaja como un sistema cerrado, como cerrado a la entrada de energía y materiales, mientras que la economía ecológica está abierto a la entrada de energía y materiales. En ese sentido, ¿no es cierto?, abierto a la entrada de energía y materiales y a la salida de desperdicios y de emisiones. Y cuando uno trabaja un sistema como la economía como un sistema abierto, pues entran otros conceptos explicatorios de las relaciones entre ambiente y desarrollo, o ambiente y economía. Dentro de esos conceptos como la entropía, ¿no? Entonces, o las leyes de la termodinámica en general. Por eso, de alguna manera, a la economía ecológica también se le conoce como economía biofísica, ¿no? Porque incorpora esos elementos de la biofísica como tal. ¿Cuáles son los objetivos y las preocupaciones de la economía ecológica? Un tema importantísimo para la economía ecológica es la escala. La escala corresponde al tamaño del subsistema económico, se llama un subsistema económico, dentro del gran sistema que es la biosfera. Entonces, nosotros, digamos, una de las preocupaciones es ese tamaño, y por esa razón tratamos de identificar el tamaño midiendo los flujos físicos y energéticos de la actividad económica, porque eso es lo que va a generar presiones sobre la biosfera. Pero la otra preocupación es la velocidad de uso de los recursos naturales y de los servicios ambientales, ¿no es cierto?, frente de la contaminación, frente a la capacidad de los ciclos naturales. Por ahí hay un tema central, el tema de velocidad, y ahí hay una discusión muy importante con relación al concepto de desarrollo y en general con relación a la economía tradicional, porque un símbolo de la economía tradicional es precisamente la productividad. Pues toda la economía tradicional se mueve a impulsar ese símbolo, y la productividad no es otra cosa que aumentar la velocidad del uso de recursos naturales, de la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. En ese sentido, por eso decimos, ¿no es cierto?, que la economía ecológica, su objetivo central, o se puede entender también como la ciencia de la gestión de la sostenibilidad, para gestionar el conflicto permanente entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Esta es una de las preocupaciones, escala de velocidad, pero la otra es el tema de la equidad. El tema de la equidad, entonces hablamos de la distribución de los costos ambientales y el acaparamiento de los recursos naturales,
entre países, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver el comercio internacional. Como el comercio internacional, obviamente que tiene unos efectos negativos, unos impactos ambientales que se trasladan más fácilmente a ciertos países que a otros. Entonces, ese es un tema de preocupación de la economía ecológica, pero también a los grupos sociales que participan en la economía, y ahí tiene que ver el tema con la justicia ambiental, que es un nuevo concepto, digamos, que sale a reducir, donde, digamos, la contaminación y el aprovechamiento de los recursos no es democrático. La contaminación no afecta a todos por igual, afecta más a unos grupos de población que a otros, afecta más a los pobres, a las comunidades indígenas, etcétera, y a ciertos otros grupos de la población, y por eso nos acercamos aquí en este espectro de la economía ecológica con la ecología política, ¿no? Digamos, son como, digamos, especializaciones como hermanas alrededor de este tema de la relación entre economía y ambiente. El otro concepto, digamos, que es muy importante en la economía ecológica es el concepto de metabolismo social. Digamos, ¿de dónde sale ese concepto? Por eso decimos que la economía ecológica también es transdisciplinaria, porque recoge conceptos de otras ciencias para incorporarlas al análisis económico. Y aquí el metabolismo social, digamos, considera, ¿no es cierto?, recupera ese concepto de los organismos vivos de la biología que intercambian materia y energía con el medio ambiente para vivir, y los sistemas sociales también son eso, pueden considerarlos como un metabolismo, un proceso metabólico, porque convierte materias primas y energía en productos manufacturados, servicios y desechos, y hay un flujo permanente de energía, ¿no es cierto?, y de materia desde la naturaleza hacia el sistema económico. Por eso decimos acá, o graficamos, es donde aparece el sistema socioeconómico como un subsistema abierto a la entrada de energía y material y a la salida de desperdicios, y digamos la economía ecológica pone atención al crecimiento de los flujos de energía y materiales de la economía. Como este crecimiento, este metabolismo para la economía ecológica es el generador de los problemas ambientales. Digamos, la dinámica de expansión del flujo metabólico de la actividad económica es el corazón de los problemas ambientales a través de la ampliación de las fronteras, digamos, de las commodities y de la ampliación de las fronteras económicas en general, y por esa razón usa la economía ecológica indicadores biofísicos que intentan medir, digamos, el tamaño del subsistema económico frente a la biosfera. Entonces ahí aparecen, digamos, también alrededor de esos dos visiones, digamos, del comercio internacional y el ambiente, una visión ortodoxa, ¿no es cierto?, donde considera que el comercio internacional es un juego de suma positiva, donde todos los participantes resultan ganadores, y el círculo virtuoso de la sostenibilidad asociado a aumento de ingresos. Digamos, esta es una estrategia win-win para la economía tradicional, digamos, de que el comercio internacional, por eso la economía tradicional promueve el comercio internacional, y más que el comercio internacional, el libre comercio. Para la economía ecológica, por el contrario, que su propósito es examinar los efectos ambientales globales analizando los flujos físicos, entonces tiene dos preocupaciones, como ya lo hemos señalado: ese efecto escala, porque el comercio internacional, el libre comercio, incrementa el uso de recursos naturales y servicios ambientales en un mundo de recursos finitos. Digamos, ahí hay un cuestionamiento al crecimiento económico. Digamos, desde la economía tradicional se plantea que el crecimiento económico puede ser al infinito en un planeta que es finito, ¿no? Entonces aquí hay un cuestionamiento importante, porque desde la economía tradicional está sustentada en buena medida en el optimismo tecnológico, que es el que resolverá todos los problemas y las restricciones ambientales. Y el otro tema de la economía ecológica con relación al tema del comercio internacional, los costos ambientales asociados al comercio se cargan a países ricos en recursos naturales y a ciertos grupos sociales. Por eso decimos que es una estrategia win-loss, y en el caso de Colombia es bien claro. El patrón de especialización de la economía colombiana se ha venido dirigiendo de manera fuerte hacia el sector de bienes primarios, lo que indudablemente genera un pasivo ambiental importante. Otro concepto importante aquí en el comercio internacional, en la economía ecológica, lo que llamamos nosotros los costos ambientales promovidos o trasladados por el comercio internacional. Aquí colocamos este ejemplo. Como aquí hay un país productor, ¿no es
cierto? Es el país consumidor. Recordemos que el planteamiento de la economía tradicional es que el comercio internacional es una estrategia win-win, todos son ganadores. Aquí vamos a mirar qué tanto son ganadores en la parte ambiental. Entonces decimos aquí, el país productor para exportar, ¿no es cierto?, bienes y servicios al país consumidor necesita transporte, ¿no? Digamos, por internet no se van las mercancías que comercializamos, se van físicamente y se requiere transporte. Y el transporte es un usuario intensivo, el transporte internacional, un usuario intensivo de energía fósil y un generador importante de gases de efecto invernadero. Más o menos se dice que entre el 15 y el 20% de los gases de efecto invernadero están asociados al comercio internacional o al transporte internacional. Entonces ya de por sí ya no es una estrategia win-win, ¿no? Le podemos decir que puede ser una estrategia hasta los, o sea, perdemos todos por el tema de la entropía. Entonces ya de alguna manera se desmitifica el concepto de que es una estrategia win-win, porque cuando uno incluye los temas ambientales, el concepto se deteriora un poco. Además, aquí el país consumidor del bien, pues también hay una contaminación asociada al consumo, pero digamos la que más nos interesa a nosotros es esta. Se produce un desplazamiento en la carga ambiental del país consumidor al país productor, y ese desplazamiento de la carga ambiental, en el caso por ejemplo de la Unión Europea, ¿no es cierto?, para mantener los patrones de vida, los niveles de vida de la Unión Europea, se importan bienes y servicios o materias primas de América Latina, y digamos, para mantener ese nivel de vida se están trasladando cargas ambientales o costos ambientales a los países exportadores. Esos costos ambientales promovidos como se ven en el uso y agotamiento de recursos naturales, en la contaminación, en la extensión de la frontera económica sobre la biosfera, y esos costos ambientales además se focalizan en regiones específicas. Veamos el Valle del Cauca, ¿no? El Valle del Cauca, que su patrón de especialización hacia la caña de azúcar y exporta parte del azúcar, el etano no lo exporta, y digamos están trasladando parte de ese costo de la especialización al departamento del Valle en términos del uso del suelo, en términos del uso del recurso hídrico, etc. Y todo eso está soportado, digamos, por eso es que decimos que el comercio internacional desde la economía ecológica la vemos más como un vector ambiental. ¿Qué es un vector ambiental? Un vector ambiental es como el agua y el aire, que transporta impactos ambientales o contaminación de un espacio geográfico a otro, ¿no? Entonces el agua contamina, ¿no es cierto? Uno contamina aquí, pero afecta a otras comunidades, ¿no es cierto? El aire es igual, entonces son vectores ambientales, los ratones son otro vector ambiental, ¿no es cierto? Los insectos también son vectores ambientales. Podemos entender también el comercio internacional como un vector ambiental que transporta los costos ambientales de unos espacios a otros. Y digamos, esto está soportado por una estructura institucional y de relaciones de poder que soportan y que promueven el libre comercio a nivel internacional. Veamos entonces algunos datos ahí pues ya para terminar, porque se alarga mucho la cosa. Entonces, ¿cuál es en la economía ecológica? Recordemos que nos interesa medir los flujos físicos, y una manera de medir los flujos físicos es mirar no solamente el tema del dinero. Cuando uno exporta un bien, no exporta solamente dinero, no entra solamente dinero, sino detrás del bien hay una cantidad de recursos materiales, energéticos, agua, etc. Y la economía ecológica le interesa mirar eso, mirar cómo, digamos, esos recursos biofísicos se mueven por el comercio internacional en este caso. Aquí tenemos para el caso de la economía colombiana, digamos, cómo las exportaciones en toneladas se multiplicaron por 20, y eso nos genera, digamos, un modelo exportador con énfasis en el sector extractivo abiótico, digamos, esto es desde el 70 hasta el 2015, ¿no es cierto?, en términos de toneladas, ¿no es cierto? Entonces, un modelo exportador que tiene un énfasis hacia el sector extractivo abiótico, en particular energía fósil, que incrementa las presiones ambientales, y en la balanza biofísica comercial encontramos que es una balanza deficitaria. ¿Eso qué nos muestra? Digamos que nosotros exportamos mucho más recursos naturales que los que importamos. O sea, la presión ambiental, además de que es grande, es creciente, decimos nosotros que la deuda o una parte de la deuda ecológica que el comercio internacional que los otros países tienen con Colombia, porque el saldo neto en términos negativos son cerca de 1.500 millones de toneladas que se exportan sedentariamente a los otros países, generando una presión ambiental gigante sobre Colombia. El saldo agregado muestra esa deuda ambiental creciente, ¿cierto? Y se generan presiones ambientales y conflictos ambientales,
Aquí vemos otro dato importante, lo que llamamos nosotros el intercambio ecológicamente desigual. Antes, digamos, desde Previs era el intercambio económicamente desigual, ahorita decimos es económica y ecológicamente desigual por estas razones, ¿no? Digamos, es el intercambio, cada vez, digamos, antes yo por cada bien que yo importaba, ¿no es cierto?, necesitaba 3 unidades de exportación, ahorita en este momento por cada bien importado necesito 5 unidades exportadas, y si nosotros exportamos recursos naturales, pues la presión para mantener el nivel de las importaciones, para adquirir las importaciones, es creciente y los impactos ambientales son mucho más grandes. ¿Para dónde va el agua? Estos indicadores también podemos trabajarlos con agua. Entonces, esta es la huella hídrica, o también la llamamos el agua virtual, que nos muestra, digamos, un patrón exportador ahí grande de agua virtual. Aquí es lo que exportamos en agua virtual, esto es lo que importamos, y el agua virtual es el contenido de agua que tienen los bienes, y encontramos, digamos, un déficit grande de agua virtual, que es la deuda hídrica que llamamos. Aquí podemos ver otros usos de estos indicadores del flujo de agua virtual a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Y digamos lo que hemos señalado antes de cómo desde lo global a lo local, como los patrones de comercio de Colombia con otros países del mundo no afectan solamente a Colombia en general, sino específicamente a ciertos países, a ciertas regiones donde se especializa. Este es el caso, digamos, el caso de la cuenca hidrográfica del río Bolo, donde hay un déficit gigante en términos de agua asociado a la presión por el recurso hídrico, por la caña de azúcar. Y veamos, rematamos finalmente con el exportador, digamos, el caso de Colombia, ya con datos para Europa. Nosotros, este es el Colombia exportador de carbón en Europa. Encontramos, esto es un trabajo reciente encuentro ahorita una colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, colombiana, que está trabajando sobre, digamos, el tema de la deuda ecológica asociada a la exportación de carbón en el norte del país. Encontramos que la exportación, Holanda es el país que más importa carbón de Colombia, y buena parte, aquí no aparece por ejemplo Alemania. ¿Por qué no aparece Alemania? Porque Holanda es un puerto. Entonces, digamos, Rotterdam y Ámsterdam importan, y a través de los barcos o de los canales navegables que hay entre Holanda y Alemania, y por trenes se exporta el carbón a Europa. Cuando uno se mete a datos de carbón en la unidad digamos, de información aquí en Colombia, el carbón importado directamente por Alemania es muy poco. Pero este tema no es solamente importante por esto, sino porque miremos, digamos, si es rentable para la economía colombiana y para la sociedad colombiana exportar carbón, o no es rentable. Y este es un trabajo, como les he señalado, del Cardoso muy reciente, digamos, hacia el ciclo, encontrando el ciclo del carbón, pasivos socioambientales de la minería de carbón en el Cesar, Colombia, y hace unos cálculos de los costos socioambientales, o sea, los pasivos socioambientales de la exportación de carbón, y encuentra que por cada tonelada exportada, en un escenario mínimo son 110 dólares por cada unidad exportada, y en el escenario máximo, digamos, aquí están todos los factores que ha contabilizado ella, son 161, y si nos comparamos con el precio del carbón, vemos que realmente exportar carbón no es nada rentable, no solamente para la economía colombiana, sino para la sociedad colombiana y sobre todo para esas regiones en particular. Cuando comparamos esto mismo, en ese mismo trabajo, digamos, el precio del carbón, con las regalías, miren las regalías que ni alcanzan a aparecer, mostrando realmente que eso no es nada rentable, ¿no es cierto? Y cuando lo compara uno con otros pasivos, donde involucra ya el tema de la quema de combustibles fósiles, indudablemente que exportar carbón de la economía colombiana en estas regiones no es nada rentable para la sociedad ni para el mundo. Y, digamos, además de eso, genera toda una serie de conflictos. Este es el mapa de los conflictos ambientales, y cuando uno examina estos conflictos ambientales por sectores, ¿no es cierto?, encontramos que la mayor parte de los conflictos ambientales de Colombia están generados por la actividad minera, ¿no es cierto?, por combustibles fósiles. Casi el 60% de todos los conflictos son por ello, y cuando detallamos, digamos, por sectores y por productos, el oro es el 24% generador de conflictos, que la mayor parte del oro se exporta, el petróleo también, el carbón también, y la madera, digamos, son los principales, y buena parte de eso es para exportación. Como resultado, una conclusión de allí: el libre comercio no es un bien superior a preservar, ¿no es cierto? Los bienes superiores son la sociedad,
su cultura, los derechos humanos y la naturaleza como tal. La economía colombiana y América Latina asentó su patrón natural exportador extractivo en los últimos 20 años, resultado de los procesos de apertura económica en los 90 con grandes implicaciones ambientales. Y finalmente una pregunta que me imagino que va a salir aquí a relucir más adelante. Y muchas gracias con esto, pero antes de despedirme bien, los quiero invitar, digamos, finalmente a este encuentro de economía ecológica que vamos a hacer el 27 y 28 en la Universidad Nacional en Melidea, digamos, la Universidad Nacional, en Melidea de allá, el doctorado de Ciencias Ambientales de aquí de la Universidad Valle, la Universidad Javeriana. La entrada es libre, son 2 días, y pueden ir, me escriben a mi correo y yo les consigo digamos, hay que prescribirse antes, digamos, donde vamos a hablar de todos estos temas en particular, en busca de las raíces de la economía ecológica y las perspectivas de ellas interdisciplinarias. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a todos ustedes, a Leonardo, a Inés y a Maylo Pérez por esas pequeñas presentaciones y sobre todo también por cumplir con el tiempo de los 10 minutos, muy disciplinados todos, que no siempre así. Entonces, muchas gracias por las presentaciones y por cumplir con el tiempo. Como yo comenté antes, la idea es hacer una primera ronda de debate acá, una pregunta que me surgió durante las 3 presentaciones. Ustedes nos han presentado un escenario bastante negativo, digamos, en general. Y lo que yo leo primero es una desigualdad del patrón comercial, digamos, de un país neto exportador de recursos naturales y de importaciones, obviamente, de manufacturas, y eso más o menos era el resultado, digamos, que Leonardo después la reprimarización de la economía, pero con efectos negativos a la exportación, hasta que una disminución de la exportación de recursos naturales hacia la Unión Europea. Es decir, hablamos sobre unas relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, que a partir de la firma, digamos, del acuerdo comercial, a partir del 1 de agosto de 2013, hasta que impactó negativos a las balanzas comerciales o a la exportación, a la cantidad de exportación. Y al final, Mario, con costos ambientales y bastante negativos, digamos, en el sentido de surgen conflictos ambientales, etc. En resumen, uno puede decir, en ese escenario bastante negativo, que primero, las relaciones comerciales entre la Unión Europea es insignificante, es desigual y es negativo en términos ambientales, agua, etcétera, etcétera, y hasta que hay conflictos sociales. Mi primera pregunta sería, como científico político, me interesaría primero, entonces, ¿qué sería la propuesta o qué otra forma podemos pensar, aparte del Tratado de Libre Comercio, porque la Unión Europea siempre se presentó como un actor diferente a los Estados Unidos con los acuerdos de asociación, que incluyeron también puntos importantes como derechos humanos, cumplir con ciertas normas internacionales, laborales, ambientales, etc. Segundo, ayuda al desarrollo, y tercero, el comercio internacional. Eran los 3 componentes siempre del acuerdo de asociación. Como todos sabemos, eso fracasó con la comunidad andina, entonces la Unión Europea cambió su forma de relacionarse con América Latina por la vía bilateral, es decir, hacer relaciones comerciales bilaterales y no acuerdos de asociación. Es decir, al final el mismo, lo que hicieron los Estados Unidos, hace que en los acuerdos de relaciones comerciales había algunos puntos más graves o más abiertos hacia un regionalismo abierto o hacia un libre comercio. Entonces mi pregunta sería, ¿qué sería la alternativa para que esos tratados de libre comercio o esos tratados en general de las relaciones comerciales tendrían un efecto positivo a la diversificación, al tema de medio ambiente, o tenemos que hablar con la teoría de dependencia, listo, disociarnos completamente del comercio internacional, porque eso es un riesgo para nosotros? Primero tenemos que autodesarrollarnos y después nos podemos integrar de otra forma, digamos, al mercado internacional. Eso sería mi primera pregunta. De pronto, algunos somos por parte de ustedes. Primero,
no creo que lo que hemos presentado sean cosas negativas, sino cosas realistas, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Y datos, digamos, que no son de nosotros, algunos de pronto sí, pero otros no, son datos, digamos, de fuentes estatales, ¿no? Ellos no son negativas, sino reales, ¿no? Y uno no las puede leer, digamos, de otra forma. Segundo, digamos, relacionada ya con tu pregunta de los tratados de libre comercio, ¿qué promocionan los tratados de libre comercio? Su nombre lo indica, ¿no? El libre comercio. El libre comercio es bajar todo, ¿no? Bajarse absolutamente todo, ¿no? Digamos, dejar digamos que el Estado es el que se encarga de controlar la importación y exportación de bienes, entonces bajar los aranceles y dejar todo, ¿no? Digamos, con algunas connotaciones, digamos, en los tratados podría haber algunos elementos que pudieran incluir temas que preocupan en estos aspectos, ¿no? Digamos, yo, frente a los tratados de libre comercio y frente al libre comercio, desde la perspectiva de la economía ecológica, lo que decimos nosotros es que no creemos que el libre comercio nos vaya a salvar, que realmente los estados deben ser conscientes de eso, y la teoría económica debe apuntar a eso, pero la teoría económica yo sí siento que está un poco perdida, que no he trabajado mucho los temas más pero perdida en términos, la mayor parte de los economistas promocionan el libre comercio, digamos, es como una verdad casi absoluta, y realmente los países, en este contexto, los países y los gobiernos tienen como poca gobernabilidad para oponerse a un libre comercio y a los tratados de libre comercio. Pero digamos, en ese contexto, dentro de lo que llaman ustedes la real política, entonces, ¿qué hacer en ese contexto y en esa dinámica, ¿no? Entonces, los tratados de libre comercio pueden hacer cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de barreras fitosanitarias, el tema de la responsabilidad social empresarial, el tema digamos, de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, porque recuerdan que al final en la presentación decía yo que el libre comercio no es un bien superior, realmente los bienes superiores son otros. Entonces, si realmente priman las otras cosas, derechos humanos, respetos territoriales, respetos culturales, y la iniciativa de los mismos gobiernos, el libre comercio pudiera, los tratados de libre comercio pudieran incluir esos aspectos. Lo otro tema es por fuera del libre comercio qué hacer, ¿no? Porque el libre comercio son acuerdos entre países, pero digamos la sociedad civil es libre de hacer sus cosas también, ¿no? Entonces, por fuera de los tratados de libre comercio yo sí creo que se han hecho cosas interesantes y se pueden hacer cosas interesantes. Incluso hay ejemplos concretos, ¿no? El caso de Alemania, cuando en los años 60 y 70 se importaban flores desde Colombia. Entonces, Alemania, los consumidores alemanes y los sindicatos alemanes, no el Estado alemán, digamos, impusieron un boicot a las flores colombianas por las condiciones laborales, ¿no es cierto?, y sanitarias en que producían esas flores. Y eso terminó presionando a los agricultores a cumplir los estándares ambientales. Entonces, esas cosas son importantes. El comercio justo es otra alternativa importante y los gobiernos deberían promover ese comercio justo. Por ejemplo, en el tema del café, que es un tema bien atractivo, ¿no? Podría promover, pero hay limitaciones también en las alternativas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, uno puede promover comercio justo con café, pero no puede promover comercio justo con carbón, ¿no? Porque el carbón, por definición, es súper impactante ambientalmente. Vean todos, digamos, los costos ambientales y a derechos humanos que está generando la exportación de carbón del Cerrejón y del Cesar con las comunidades guayú, ¿no? Que digamos, ahí es donde la Unión Europea, ¿no es cierto?, que es mucho, si uno compara Unión Europea con Estados Unidos, indudablemente que en política es un poco distinta, ¿no? Es mucho más exigente en términos de ese respeto a derechos humanos. Uno debería poder vincular estos temas de carbón, de minería en general, con ese tema de respeto a los derechos humanos y los tratados de libre comercio, puede incorporarse algo de eso. Yo dejo allí para la Bueno, la verdad, pues yo sí esperaba más o menos las preguntas de Andreas, primero por su labor, digamos, de analista político y social, y segundo, pues porque como europeo tiene una mirada diferente de Latinoamérica.
Yo también creo, igual que Mario, que hay segmentos en los cuales, digamos, pero yo sí lo veo como un problema de segmentos. Hay segmentos en los cuales la Comunidad Económica Europea ha jugado y podrá seguir jugando un papel importante, digamos, de presión hacia condiciones dignas de trabajo o condiciones ambientales, pues, de alguna forma menos negativas, ¿no? ¿Sí? Menos costosas en términos ambientales. Pero yo allí sí no tengo, digamos, como tanta esperanza en que los grandes flujos de comercio cambien. Yo sí creo que la tarea la tenemos internamente. O sea, nosotros no podemos seguir esperando a que los otros nos digan, vea, sea más justo o maneje mejor el tema ambiental y las externalidades. Allí es un problema de política y de compromiso del país. Es que es muy fácil cuando uno tiene recursos naturales explotarlos, ¿sí? Sin regulación, como ha sido durante muchos momentos de la historia y como es hoy en la situación de la minería del oro. Entonces, al respecto, pues yo no le pediría, digamos, o no estaría esperando de la Unión Europea una cosa general, pero yo sí creo que la Unión Europea debe apuntar o debería apuntar, y Colombia, los exportadores y los empresarios, a segmentos de mercado donde los europeos son sensibles, ¿sí? Y eso no lo estamos haciendo bien. Estamos todavía exportando demasiados minerales, bienes que los que extraemos fácilmente, y obviamente la bonanza petrolera se acabó. Hoy Colombia extrae un petróleo más costoso que el precio internacional, y eso pues por el momento no se sabe cómo pueda cambiar. La otra cosa es que de los flujos de comercio, cuando uno mira las estadísticas, la Unión Europea demanda, es más o menos el importador del 20% de todos los flujos del mundo. O sea, es un demandante muy importante de bienes importados, y nuestro problema ha sido exportar, pues dejar de exportar o, digamos, por ejemplo, valor agregado en café, ¿sí? Los europeos les gusta tostar su café y en eso no hemos podido competir. Cada país europeo tuesta su café de la forma que considera, lo mezcla como considera, etcétera. Y si seguimos exportando bienes mineros sin pasar a otros bienes por la situación ecológica, como ya mostró Mario, no va a ser mejor. Entonces, pues yo entiendo a Mario, lo comparto, su preocupación, pero la dinámica económica lleva, pienso yo, a que las empresas europeas, por mucha democracia que haya en los países, tengan que competir en la realidad del mercado mundial y tengan que comprar barato. Y compran donde los insumos para ellas sean, digamos, a menor costo. Simplemente eso. Entonces, los grandes flujos seguirán por allí. Tendría que ser a los acuerdos mundiales que no hemos podido llevar a cabo algunos, pero sí yo creo que la Unión Europea debería, ojalá promoviera segmentos de mercado, y ojalá Colombia y América Latina le apuntara a esos segmentos de mercado que por el momento serían exportaciones no tradicionales, pero que nos permitirían cambios en algunos sectores. Bueno, yo creo que a pesar del panorama crítico, evidentemente el comercio entre las dos regiones puede llegar a ser provechoso si se toman una serie de medidas adecuadas. Ahora, esto obviamente no excluye que algunos grupos sociales y sectores económicos se perjudiquen. El principal riesgo de este comercio es que siga basándose en las ventajas comparativas y que la economía colombiana continúe especializándose en la producción de sectores que no son dinámicos y que no generan crecimiento económico sostenido. Efectivamente, toda la profundización de los procesos de especialización según las ventajas comparativas a nivel internacional, pues ha llevado a que los países con menores niveles de avance tecnológico se especialicen en mayor medida en actividades que son intensivas en recursos naturales, y ya sabemos que esto lleva a una serie de círculos viciosos que afectan a las sociedades. Y el primer punto ahí obviamente es que la especialización en ese tipo de sectores económicos puede conducir al estancamiento económico, y generalmente lo hace. Y lo segundo pues tiene que ver con la especialización en recursos que son intensivos, en bienes que son intensivos en recursos naturales, que llevan a la reprimarización de las economías. Pero yo creo que las relaciones comerciales con la Unión Europea pueden llegar a tener un efecto positivo
y esto depende en buena medida de qué tanto se afecte positivamente la diversificación de la economía colombiana. Creo que ya Inés María planteó algunos puntos al respecto. En primer lugar, creo que es importante que Colombia avance en un proceso de diversificación del destino de sus exportaciones y del origen de sus importaciones. Como lo vimos, los datos muestran que durante las décadas anteriores el comercio nuestro se ha enfocado más hacia Norteamérica, y esto definitivamente no es tan conveniente. Así que por esa vía creo que un primer punto a favor del comercio con Europa es ese. En segundo lugar, si se toman medidas apropiadas, se podría estimular el comercio en sectores que son dinámicos y que jalonan mayores niveles de diversificación de productos y círculos virtuosos de crecimiento económico. Efectivamente, Colombia tiene ventajas potenciales frente a Europa en las importaciones de unos bienes que podrían explotarse en mayor medida en el futuro. Ese es el caso de algunas manufacturas como papel, cartón y artículos de pasta o de cartón, aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería, preparados de tocador, entre otros, que en algunos estudios se ha probado que tienen potencialidades importantes y exhiben índices de ventaja comparativa revelada mayor que 1. De hecho, debe reconocerse que la liberalización que se ha negociado en el contexto del TLC con la Unión Europea plantea buenas oportunidades para los productos exportables de Colombia y algunos mecanismos de protección que son razonables. Y en efecto, pues hay que reconocer las oportunidades que se ven en ese contexto. La diversificación productiva sin duda es un elemento fundamental. Hay modelos económicos que han probado que el comercio internacional puede incidir en el crecimiento económico, sobre todo a través de las exportaciones que propician diversificación productiva. Así que creo que ese es un elemento crucial a tener en cuenta ahí. Lo otro es que hay que tener en cuenta que en el TLC, entre estas regiones, las partes de todas maneras consignaron unos elementos esenciales relacionados con el acuerdo de diálogo político y cooperación de 2003 entre los países andinos y la Unión Europea. Esto implica que este tratado plantea aspectos que son esenciales con respecto al respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como al principio del Estado de Derecho. Por otra parte, también promueve la protección y el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales de la OIT, ¿sí? Ahora, en el fondo, creo yo que desde luego el problema compete es al modelo de desarrollo nuestro. Sin duda, en el fondo, la superación de las problemáticas críticas actuales, que desde luego son apremiantes, implicarían diseñar un modelo de desarrollo diferente al actual, en donde el Estado juega un rol distinto, con una mayor capacidad de intervención y regulación sobre la economía, y este nuevo modelo debería tener como prioridad el diseño de políticas de desarrollo, planes y proyectos de largo plazo y gran envergadura que permitan atacar la inequidad, la pobreza y la falta de acceso a la educación de calidad. Sin duda, en este nuevo modelo, la inversión en educación pública y en procesos de investigación, desarrollo e innovación deberían jugar un rol central. Por otro lado, la realización de una reforma agraria permitiría saldar una deuda histórica, y cabe observar que en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero, realmente se plantean una serie de consideraciones esenciales al respecto que permitirían avanzar en ese sentido y en general hacia el diseño de una nueva configuración institucional esencial para un nuevo modelo de desarrollo. Efectivamente, hablando del acuerdo de paz, el punto 1 sobre reforma rural integral, el 4 sobre solución del problema de las drogas ilícitas y también el punto 2 de participación política, apertura democrática para construir la paz, plantea también unas condiciones políticas que serían esenciales para el diseño y la configuración de una estructura democrática de mayor amplitud, abierta a posibles nuevas fuerzas políticas alternativas.
A mi parecer, los dos campos de acción mencionados, la inversión en educación pública y en procesos de investigación, desarrollo e innovación y la reforma agraria son esenciales, tanto para diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico como para alcanzar una paz duradera. Ahora, adicionalmente, a nivel de política económica, creo que este modelo alternativo o un nuevo modelo debería poner énfasis en el diseño y aplicación de verdaderas políticas de industrialización y de políticas comerciales, pero estructurales, que garanticen que nuestros exportadores tengan las condiciones infraestructurales, crediticias y tecnológicas suficientes como para poder competir con éxito con las grandes potencias económicas y las economías emergentes. Con esto último quiero hacer énfasis en que las políticas comerciales actuales, centradas en las políticas de defensa comercial, o sea, salvaguardias, medidas antidumping, derechos compensatorios, no son suficientes para competir con éxito en el contexto de los tratados de libre comercio, sobre todo cuando se trata de tratados asimétricos. Bueno, muchas gracias por esas explicaciones y ya tocamos exactamente el tema que queríamos discutir, el nuevo modelo económico, y como si entendí bien, primero hacer las tareas en la casa y después mirar hacia afuera y también pedir algo por otros actores que están vinculados con Colombia. Tomando en cuenta la hora en que ya estamos avanzando, me gustaría también darles la palabra a todos ustedes que están presentes acá. Ciertas preguntas específicas pueden ser también a las pequeñas presentaciones o también al tema que tocamos exactamente ahora en esa primera ronda de preguntas, es decir, un nuevo modelo económico, y ya hemos escuchado algunas propuestas vinculadas directamente también con el acuerdo de paz, que puede ser también una ventana de pronto de oportunidad para Colombia para cambiar algunos o modificar algunas ciertas cosas, digamos, en su modelo propio de desarrollo y de diversificación económica. Entonces están invitados a Buenos días, muchas gracias. Primero que todo, pues felicitar al grupo por esa excelente exposición, sobre todo la exposición del profesor Manuel Pérez con la metodología, y yo no la veo tan negativa, la veo muy positiva porque por lo menos nos abre los ojos de semejante desastre que está pasando pues con nuestro comercio internacional. Pero yo quiero manifestar algo que sí me preocupa, me llamó la atención del nuevo modelo económico. Yo creo que aquí no hay ningún nuevo modelo económico. Si nosotros vemos la historia y leemos, por ejemplo, el caso de la biografía de Jorge Isaacs descubrió unas minas de carbón, pidió que le dieran la concesión y se la entregaron a una compañía norteamericana. Eso hace 140, 150 años. El modelo económico aquí no ha cambiado en este periodo y creo que va a cambiar el modelo económico. Otra cosa es, y no estoy en desacuerdo con el profesor, que se haga una reasignación de recursos o una reasignación del presupuesto en cuanto que se invierta más en educación, en salud, en otra. Eso es diferente a un nuevo modelo económico. Ahí sí, pues estoy en desacuerdo con ese aspecto. Y hemos tenido la oportunidad histórica de discutir, digamos, la parte ambiental, que es con los acuerdos que se están haciendo en La Habana, y resulta que uno ve los acuerdos y la parte ambiental está pues medio nombrada, ni siquiera es un tema de profundidad donde hemos tenido una gran oportunidad, y eso sería una crítica tanto para el gobierno como la FARC, porque el gobierno quiere cambiar el modelo económico y la FARC estuvieron muy claras en eso, que ellos no iban por el modelo económico. Además, el modelo económico tampoco se va a cambiar tan fácil. Si vemos China y Vietnam, que son países también que son grandes exportadores y son países socialistas o eran socialistas y ahorita están en un híbrido entre socialismo y capitalismo, ahí no hay ningún cambio en modelo económico y son unos países altamente contaminantes. Entonces, no sé ahí cómo sería la cuestión del modelo económico. Realmente me dejó sorprendido que una cosa es asignación de recursos o asignación de presupuesto y otra cosa es un cambio en modelo económico. Sobre todo que hemos perdido una oportunidad, no para cambiar el modelo económico, pero sí para renegociar la parte ambiental, que es desastrosa. La parte petrolera, la parte de oro, lo que quieran. Gracias. Bueno, gracias por la intervención. Creo que se señalan aspectos muy interesantes.
Pero yo creo que hacia el futuro sí el país debe apostar en un nuevo modelo de desarrollo. Sin duda, el modelo de desarrollo actual está agotado ya. Con la crisis petrolera y los efectos de la gran recesión, queda claro que la economía colombiana no puede seguir apostándole al mismo modelo de desarrollo. Efectivamente, el cambio que se ha dado del fin del auge de los commodities y de la baja vertiginosa del precio del petróleo implica que hacia el futuro la economía debe hacer ajustes y esos ajustes deben ser importantes. En ese sentido, el modelo que se venía teniendo centrado en la explotación de recursos naturales sin duda es un modelo que ha llegado a un punto de saturación. Se deben pensar alternativas si realmente se quiere fomentar un crecimiento económico sostenido. Y esas alternativas, repito, deben pasar necesariamente por el diseño de políticas de desarrollo reales que realmente propugnen por el sostenimiento de sistemas agrícolas sólidos, de políticas de industrialización y de diversificación productiva. Y es evidente que los cambios que ha dado la economía mundial muestran que efectivamente pues, deben hacerse cambios a ese nivel. Que eso sea viable o no, obviamente va a depender de muchos factores, pero creo que sí debe apostársele a eso. Lo mismo las realidades ambientales, que efectivamente hoy por hoy no se asumen con suficiente seriedad, creo que deben ser tenidas en cuenta en el futuro. Pero sin duda deben hacerse cambios en la actualidad, de lo contrario la economía no sería sostenible, en particular si sigue centrada en las exportaciones de hidrocarburos. Así que creo que sí se trata de tomar una serie de medidas de fondo. Desde luego, eso es posible que no sea viable en el corto plazo, pero creo que sí hay que tomar medidas y el país, de hecho, ha tardado mucho tiempo en cambiar ese modelo que ha venido teniendo desde los años 90, que finalmente ha llevado en buena medida hacia la desindustrialización de la economía, la reprimarización de la economía, y esto sin duda en la actualidad ha llegado a un punto de saturación, dada la coyuntura económica mundial. Yo solamente pues quiero resaltar pues, un poco en el sentido de Leonardo también. Yo creo que para el Estado colombiano, no hablo del gobierno, no del Estado colombiano, es un hecho que la riqueza minera nos dio los recursos por 10, 15 años muy importantes, incluso fiscales, pero que eso está llegando a su fin porque la situación del petróleo específicamente no parece ser de corto plazo. El cambio en eso y además pues que somos conscientes que no desarrollamos la industria, ni siquiera iniciamos una industria de derivados. Yo pues leo con frecuencia, digamos, noticias del Estado y del COMPES y yo sí veo allí, digamos, por lo menos una mirada nueva hacia la necesidad de generar industrias con mayor valor agregado, que nos pueda llevar en un futuro a exportar otro tipo de bienes, digamos, también más sostenibles ecológicamente. ¿Sí? La internalización de los costos gracias a externalidades negativas ambientales, pues es una deuda que tiene todo el mundo, todos los países del mundo con la biosfera, ¿sí? Y eso pues se ha logrado muy pocos avances al respecto, pero yo sí creo que no necesariamente, digamos, puede ser una palabra muy fuerte hablar de cambio del modelo económico, pero yo sí creo que Colombia tiene que buscar otras alternativas y si no, pues su balanza cada vez va a ser más negativa y más, pues digamos, más complejo la situación de exportaciones. Yo estoy muy de acuerdo con Leonardo, digamos que sí se requiere un cambio de modelo, sin embargo, creo que el contexto no da tanto para eso, ¿no? Digamos, precisamente el voto del no ganó el modelo, digamos, más radical del modelo que estaba allí. Y si uno compara a Santos con Uribe, digamos, la diferencia en modelo económico no es nada, y si mete a Lleras tampoco es nada, antes por el contrario, uno
yo no guardaría ninguna esperanza a que los próximos gobiernos, además con el contexto de América Latina de derechización, digamos, y de acentuar ese modelo neoliberal, digamos, no hay muchas esperanzas para Colombia de que triunfe, digamos, alguna alternativa política que promueva un cambio de modelo. Además, por otro lado, yo sí creo que, digamos, aquí parte el balance de lo que decíamos antes es que depende de los colombianos que cambiemos. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Yo sí creo que el contexto internacional es un contexto muy difícil, no nos permitirá cambios. Digamos, si vemos los países de Sudamérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, etcétera, como tampoco pudieron hacer muchos cambios porque se especializaron en el mismo modelo neoextractivo y reprimario, digamos, y reprimarizador, se mantuvo en esos países, toda América Latina, de pronto a excepción un poquito de Centroamérica, pero todo Sudamérica es el mismo modelo y toda Sudamérica está cambiando hacia gobiernos más neoliberales, ¿no? Yo realmente no guardaría muchas esperanzas, incluso todos estos tratados de libre comercio que se están firmando, digamos que eran una moda, ahorita de pronto cambian un poquito en términos porque ya no hay con quién más firmar tratados de libre comercio, ya se han firmado con los países principales, ¿para qué más tratar de libre comercio? Entonces estos tratados de libre comercio yo tampoco guardo muchas esperanzas en que ni de adentro ni por afuera cambien las cosas para nuestros países, ¿no? Yo me doy a la tarea de verlas algo positivo. Vemos que la charla de hoy se concentró en las relaciones Europa-Latinoamérica en el aspecto comercial, que sin duda que es muy importante por lo que representa Europa para Colombia y nuestros países ese intercambio. Pero Europa es ambivalente, es decir, Europa no se creó, la Unión Europea no se creó por una gran amistad, sino para hacerle frente al surgimiento de Asia, de China, ¿cierto? Y obviamente la potencia que todavía predominaba en ese momento, que era Estados Unidos, veía decadencia en su economía y vio esa forma de contraponerse. Es decir, Europa apuesta por el crecimiento, apuesta por tener una economía fuerte, pero Europa también reconoce que hay límites a veces en otros escenarios, hay límites ambientales, hay problemas ambientales y sobre todo valora mucho la calidad de vida del ser humano. Entonces, eso considero que es ambivalente. Cuando aparece el fracking como una opción ante la escasez de petróleo en Estados Unidos y de gas, digamos que los países que se opusieron fueron principalmente los europeos, ¿cierto? Entonces Francia, Alemania, y mucho de la fuerza que ha tomado el movimiento latinoamericano frente al fracking ha sido por, digamos, este espejo, esa reacción que tuvo Europa. Yo veo los aspectos positivos en esos espacios en los cuales esa ala de primar el bienestar de las personas y los derechos ambientales y la construcción que se ha creado entre Europa y América Latina, se ha creado una construcción allí. Por ejemplo, en universidades europeas, en Inglaterra hay movimiento sobre crecimiento cero, o crecimiento cero, no es posible crecer, ya es un surgimiento conceptual y que se ha sido adoptado o también debatido en Latinoamérica. Francia tiene un movimiento de decrecimiento que es un poco más radical, simbólico, refleja el cambio de paradigma. Y también ha calado mucho en algunos renglones de latinoamericanos. Ahora aquí hay posibilidades en esas esferas de diálogo, ¿cierto? De conexión académica o de activismo. Mucho del análisis de conflictos ambientales es una relación muy directa entre investigadores de Barcelona, de Iberoamérica y Latinoamérica. Entonces yo veo esas opciones, ¿sí? De relaciones culturales entre Europa y América. Aprovechando que Pablo dijo eso, pues también digamos algo que eso es importante. Digamos, yo también creo, digamos, aquí hemos analizado un poco desde el modelo de desarrollo, etcétera, pero sí
diversificación de los patrones comerciales. Tienen que hacerse ajustes a ese nivel y esos ajustes pueden promover el crecimiento económico sostenido y deben pasar desde luego por darle un mayor énfasis a otros sectores económicos. No se puede seguir apostándole todo al sector primario y al modelo extractivo. Y yo creo que esos ajustes, aunque no se hagan de manera radical, sí se deberían ir haciendo gradualmente y creo que se pueden hacer. Es decir, no sería necesario tampoco pensar en un modelo que se desarticule completamente de las dinámicas de libre cambio actuales y de las lógicas de los tratados de libre comercio, pero creo que sí se pueden hacer ajustes graduales para fomentar el crecimiento económico. Y un elemento clave, sin duda, es fomentar los sectores que propician la diversificación productiva de la economía, porque de esa manera el comercio internacional puede jalonar el crecimiento económico. Y desde luego lo otro es entender que el comercio internacional pues también es un juego político, es un juego estratégico donde se mueven diversos intereses y en esa medida creo que es interesante recordar el punto de vista de Albert Hirschman en un libro de juventud de él titulado La potencia económica y la estructura del comercio exterior, en donde analiza el problema de las asimetrías económicas entre los países y cómo efectivamente esas asimetrías económicas inciden en la potencia económica y también en la capacidad de negociación que tienen los países económicos. Sin duda, no es igual el costo de oportunidad que tiene una gran potencia económica para prescindir de un mercado pequeño, como el caso de la economía colombiana, que el que una economía pequeña tiene cuando depende en gran medida de las grandes potencias económicas. De hecho, ese fenómeno fue denominado por Hirschman como el efecto influencia del comercio exterior, y creo que es fundamental entender que en juego desde luego están una serie de tensiones políticas, las cuales hay que tratar de abordar de la mejor manera, y probablemente, como decían ahí los colegas, el rol de las diferentes redes sociales y redes de organizaciones sociales ahí pueden jugar un papel fundamental para que esa negociación que se lleva a cabo constantemente con grandes potencias económicas pues no sea tan asimétrica, y de esa manera se pueda tener una serie de garantes que de entrada garanticen que la negociación misma no es asimétrica del todo. Y creo que eso en el contexto de los acuerdos de libre comercio juega un papel fundamental. Ahora, desde el punto de vista económico creo que sí es vital ver las interacciones que existen entre la naturaleza, la política y la economía, y solamente accediendo a visiones multidisciplinarias, yo creo es que realmente se pueden abordar estas temáticas con una mayor efectividad, porque sin duda pues deben superarse las estrictas fronteras de la teoría económica. Y creo que precisamente lo valioso de este espacio y de esta discusión es que se tocan estas temáticas de diferentes perspectivas, y se trata, por supuesto, de ver alternativas hacia el futuro. La realidad es crítica, pero siempre hay que ver alternativas que sean viables, y repito, yo creo que en este caso sí es importante hacer una serie de ajustes a la economía. Listo. Muchas gracias por esos aportes. Yo creo que sobre todo esos últimos dos, ver algo positivo y no solamente hablar de nivel macro de algún cambio de un modelo económico, aunque claro, toca, digamos, a ustedes como economistas, digamos, de pensar también sobre otros modelos, la diversificación de la economía, etcétera. Yo creo que lo importante, y eso se ha puesto de esa maestría, trabaja sobre todo también las relaciones interculturales y también dentro de la economía, no solamente como un aspecto de idioma o fuera de eso, sino también vincula estas relaciones sociopolíticas, comerciales y culturales, porque no se puede pensar esas relaciones entre América Latina y la Unión Europea o Europa en general sin pensar de una perspectiva, de un enfoque multidisciplinar. Ustedes me entregaron unos términos claves, es decir, también no ser muy paternalista y siempre creer que el Estado tiene que arreglarlo. En Alemania también tenemos una visión bien paternalista también, pero igual, digamos, desde la perspectiva
tercer sector, es decir, de la sociedad civil, de todos los movimientos que se encuentran ahora de modelos de crecimiento y buen vivir, y hay estos encuentros a ver qué puntos en común se tienen para apostar a una nueva propuesta de relaciones comerciales o de relaciones políticas sobre todo. Entonces sería bien también enfocarnos en esto. Yo creo que es también un multinivel de análisis que podemos adelantar, y les invito otra vez a pensar con nosotros en esta maestría también sobre otras formas, digamos, de relaciones comerciales que están fuera del nivel macro, sino que también toman en cuenta otros actores y otros aspectos como los aspectos culturales, etc. Bueno, muchas gracias por asistir, muchísimas gracias por ustedes por estar conmigo acá en la mesa de debate, y bueno,